Hola, bienvenidos a un nuevo video, espero que se encuentren bien. Es un gusto saludarlos una vez más a través de este canal en el cual estamos subiendo algunos estudios bíblicos como también algunos temas particulares, pero todo esto relacionado con nuestra fe cristiana. También hay breves reseñas de libros cristianos, así que espero que este contenido sea de provecho para tu vida y nos ayude a crecer cada día más en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, gracias por estar ahí, gracias por haberte suscrito al canal, por darle like a los videos. Eso ayuda a que el contenido pueda seguir creciendo y llegar a más personas con el objetivo en mente de promover el conocimiento y también el anhelo de ser como nuestro Señor Jesucristo. Así que gracias por estar ahí. Como puedes ver acá en pantalla, hoy quiero hablar sobre lo que es la meditación bíblica. Si bien es cierto que es un tema que se ha abordado en diferentes contextos y tal vez por diferentes pastores o creadores de contenido, espero yo también dar un aporte a este tema tan relevante para nuestra fe cristiana. Así que si quieres acompañarme en estos minutos, pues te invito a hacerlo. Busca un poco de café, un poco de agua o tu bebida favorita y veamos o conozcamos lo que es la meditación bíblica. Para iniciar es importante reconocer que somos llamados a crecer en la vida cristiana. Posiblemente muchos de nosotros hemos conocido o hemos experimentado el legalismo, que consiste en una forma de crear y cumplir reglas que me parecen que están bien o que me parecen que deberían ser las reglas que debemos cumplir. No obstante, el crecimiento en la vida cristiana está íntimamente relacionado con lo que las escrituras nos enseñan. De otra manera quiero decirlo. Si no conocemos lo que la Biblia nos enseña, difícilmente podemos llegar a crecer en nuestra fe cristiana. El apóstol Pedro nos exhorta a crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que nuestro propósito como cristianos no es simplemente confesar que Jesús es el Salvador, que gloria a Dios, Él es nuestro Salvador y nuestro único mediador, pero sí también necesitamos crecer en Él, es decir, conocerlo, vivir como Él, andar como Él, reflejarlo a Él íntimamente, ser discípulos de Cristo continuamente, cada día de nuestra vida. Y sabemos que es una batalla, y lo interesante de esto es que el Señor no nos ha dejado solos. Él nos ha dado su palabra y nos ha dado a su Espíritu Santo para que podamos nosotros vivir y crecer conforme a su voluntad. Sin embargo, hemos sido bastante negligentes a la hora de utilizar estos medios que el Señor nos da. Muchos de nosotros no oramos, no leemos la Biblia, nos parece muy pesado este tipo de actividades. Y ya de paso, resulta que es muy popular entre algunos círculos cristianos decir que esto es ser religioso, ¿no? Hay mucha gente que dice, bueno, yo no soy religioso, a mí no me hablen de leer la Biblia, de orar, Dios me ama y eso es lo que más me importa. Es una cosa bastante contradictoria, porque cuando vienes a las escrituras te das cuenta, como hemos visto en el caso del apóstol Pedro, que hay exhortaciones, hay motivaciones, hay consejo, hay sabiduría de que debemos buscar al Señor, de que debemos anhelarlo, debemos honrarlo, debemos vivir para Él. Y aparte de no orar, de no leer la Biblia y a veces hasta de no congregarse, también hemos olvidado lo importante que es meditar las escrituras. Lamentablemente hoy cuando escuchan la palabra meditación la asociamos a este movimiento filosófico, religioso, sincretista llamado la Nueva Era, que es una mezcla de muchas ideas espirituales y filosóficas. Y cuando escuchan esto, lo primero que alguien se puede imaginar es a una persona en una postura de las piernas cruzadas, ¿no? de esta imagen muy popular del yoga, donde está una persona ahí meditando supuestamente. Y hemos confundido lo que es la meditación bíblica con la meditación trascendental. Recordemos que dentro de la nueva era lo que se busca a través de la meditación trascendental es vaciar la mente, es decir, despojarse del sentido, ¿no?
Pero cuando hablamos de meditación bíblica estamos hablando de algo más importante, que no es vaciar nuestra mente, sino al contrario, llenar nuestra mente con la palabra del Señor, de tal manera que esta palabra pueda seguir produciendo frutos en nuestras emociones, en nuestra forma de actuar, de responder, es decir, en nuestro diario vivir. Así que es una cosa muy diferente. Pero ¿qué es la meditación bíblica? Bueno, la palabra meditar significa pensar o reflexionar. Tenemos evidencia de esta palabra en su contexto, en el libro de Salmos, donde particularmente encontramos muchas referencias. Dice en el Salmo 39:3, mientras meditaba el fuego ardía. También meditar podría interpretarse como murmurar, como hacer sonidos con la boca, implica lo que expresamos cuando alguien habla consigo mismo. Yo sé que más de alguno de ustedes ha experimentado la meditación. Usualmente recurrimos a esto cuando tenemos muchos problemas. Nos apartamos a un lugar y empezamos a pensar en lo que está ocurriendo en nuestra vida y tratamos de encontrar respuestas a veces. O a veces oramos, ¿no? en voz baja y pensando en todo lo que ocurre. Pero cuando hablamos de meditación bíblica es un concepto muy diferente a lo que tal vez conocemos. Cuando hablamos de meditación bíblica estamos hablando de recitarnos para nosotros mismos o de expresar pasajes de las escrituras que hemos memorizado o que hemos leído, de tal modo que los estamos rumiando, ¿no? Que los estamos saboreando, esto de manera figurada, ¿no? Estamos tratando de encontrar en lo que leemos algo que nos va a nutrir, algo que nos va a edificar. Encontramos también otros ejemplos de cómo la meditación formaba parte de algunos personajes de las escrituras. Por ejemplo, Isaac, dice la escritura, que salió a meditar en el campo por la noche. En Génesis 24, versículo 63. También Josué, ustedes conocen el libro de Josué, comienza con un mandato, pero también hay una promesa. Pero dentro de esto el Señor le dice a Josué que tiene que meditar en el libro de la ley de día y de noche y hacer todo lo que está escrito en él. Entonces, los personajes del Antiguo Testamento como del Nuevo conocieron el valor y la necesidad de meditar en las Escrituras. Meditar en las Escrituras no debe ser algo ajeno, algo místico o dejado para los monasterios, ¿no? Hay gente que piensa, bueno, esas prácticas son monásticas, no deberíamos nosotros los cristianos ahora en el siglo XXI y con todas las facilidades que tenemos, estar en este tipo de cosas que lo que hacen es colocarnos tensión o estrés. Ustedes ya saben esta diatriba que es muy popular en algunos círculos. No obstante, a pesar de todas estas justificaciones huecas, sí es requisito y es necesario que nosotros meditemos en las Escrituras. Miren lo que dice el Salmo 119, versículo 148. Mis ojos protegen las vigilias nocturnas para que medite en tu palabra. O sea que el salmista se estaba desvelando o estaba aprovechando la noche para meditar en lo que leía, para meditar en la revelación del Señor. Entonces esto debe formar parte de nuestra vida, la meditación bíblica. Thomas Watson, que es uno de los puritanos más reconocidos, escribe sobre la importancia de la meditación bíblica lo siguiente: la meditación es un ejercicio sagrado de la mente por medio de la cual recordamos las verdades de Dios y reflexionamos seriamente sobre ellas y las aplicamos a nosotros mismos. Noten ustedes estas tres partes, ¿no?, de este concepto de Watson. Primero es recordar, es decir, traer a la memoria. Luego reflexionar y tercero aplicar. Es decir, la meditación no solo se queda en un concepto, en una práctica abstracta que se queda ahí en el éter o en nuestro pensamiento, lo que hemos imaginado, lo que hemos considerado sobre un pasaje bíblico, sino que debe impactar nuestra vida diaria. Y esto trae fruto, ¿no? Evidentemente esto trae bendición para nuestra vida y para nuestros allegados, para nuestra familia, ya que estaremos tratando de vivir conforme a la revelación del Señor. Dice Watson, como la abeja chupa la miel de la flor,
Así por la meditación aspiramos la dulzura de una verdad. No es la recepción de alimentos en la boca, sino la digestión de la misma lo que la hace nutritiva. Así que no es la recepción de las más excelentes verdades en el oído que nutre nuestras almas, sino la digestión de ellos por medio de la meditación. La meditación bíblica entonces no solo se podría aplicar a nuestra lectura diaria de las Escrituras, sino también cuando vamos a la iglesia, ¿no?, donde nos congregamos y escuchamos el mensaje. Debemos reflexionar, hablar con nuestras familias al llegar al hogar de lo que el expositor dijo, qué aprendimos, qué quizás no estuvo del todo bien expuesto, y tratar de ir a las Escrituras y entender mucho mejor el panorama y luego meditar en las verdades que han sido expuestas, ¿no? Entonces esto no solo se resume como una práctica personal, también puede ser una práctica corporativa, es decir, como iglesia del Señor. Finalmente, ¿cómo llevar esto a la práctica? Bueno, esta es mi experiencia. Ustedes pueden cambiar, modificar o mejorar esto como les resulte pues más óptimo, pero mi experiencia es esta. Primero leo un pasaje de las Escrituras, puede que estés llevando un plan de lectura, puede que tomes tu Biblia y escojas un capítulo o un salmo y considerar posteriormente, lentamente, las partes que componen lo que hemos leído. Es decir, ¿qué me está diciendo este pasaje? ¿Qué personas o qué personajes aparecen aquí? ¿Qué está sucediendo? ¿O por qué el autor está escribiendo esto? Concentrarme lentamente en este pasaje, de manera que mi mente pueda captar un panorama amplio de la lectura. Y siguiente, oro al Señor en relación a ese pasaje que he leído. Es decir, si estoy leyendo, por ejemplo, el Salmo 1, puedo leer: Señor, ayúdame a ser como ese hombre bienaventurado del cual habla el Salmo 1. Ayúdame a no sentarme con el escarnecedor, ayúdame a no tropezar en consejos de malvados, etc. Yo puedo ir considerando cada pasaje y orando al respecto. Durante el día puedo apartar breves momentos para meditar en ese pasaje que leí en la mañana y tratar de identificar nuevamente alguna idea que no pude captar inicialmente y seguir orando al respecto. De esta manera, hermanos, creo que vamos a sacar bastante provecho de nuestra lectura y vamos a ser edificados. Quiero hacer una observación muy importante aquí. Meditación bíblica no es lo mismo que estudio bíblico, porque aquí no estamos haciendo una exégesis muy profunda, que es necesario, pero en otro momento, ¿no? En un contexto diferente. En cuanto a la meditación, lo que estamos haciendo es tratando de que el pasaje se penetre en nuestra alma, en nuestra mente, y de esta manera glorificar al Señor. De esta manera estamos evitando leer la Biblia como se lee el periódico, es decir, sin reverencia, sin amor, sin meditación, ya que si leemos la Biblia como leemos el periódico o una revista, difícilmente habrá fruto en nosotros, es decir, vamos a llenarnos de ideas vagas, de ideas muy vanas tal vez o muy superficiales, pero qué importante es la meditación, porque esto nos va nutriendo poco a poco. Intenta esta práctica en casa y ve los resultados en tu vida y en tu familia. ¿Has practicado alguna vez la meditación bíblica o qué te parece este tema? Bueno, te dejo aquí la caja de los comentarios para que puedas dejar tu opinión. También en la descripción de este video te voy a dejar un link de un libro muy interesante sobre la meditación bíblica, que espero que sea de provecho para ti. Es un link, o más bien dicho, es un libro totalmente gratis. Espero que te sea útil. Así que si este tipo de temas te parecen interesantes o te edifican, pues deja tu like, comparte, y de esta manera el contenido pues está llegando a más personas y puedan ser motivadas a crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por estar ahí, que Dios te bendiga.